Hablará de la investigación que realiza a través de su trabajo artístico, el cual está vinculado a las problemáticas de producción y distribución en el arte. De esta manera, durante el conversatorio se buscará generar una discusión en relación a la autonomía y especialización que ha adquirido el campo de las artes visuales, así como la importancia que tiene hoy en día la gestión y difusión dentro de las prácticas artísticas como estrategias que generan modelos en busca de público y mercado. Bueno, primero que nada, gracias por acompañarme y bueno, estar aquí. Gracias al taller multinacional también que me dio el chance de venir de presentar mi trabajo y de estar hablando de las cosas, digamos que de mi vida profesional. El tema se llama el estado sólido del arte. Algo que voy a hablar entre unas problemáticas que veo que suceden dentro del campo del arte, pero más que nada a lo que más me interesa es explicar la postura que tengo respecto a mi trabajo y respecto también a las cosas que yo veo que están pasando dentro de este campo del arte. Sin duda muchas de estas preguntas que yo me voy a ir generando y que me he ido generando a lo largo de mi carrera tienen que ver también con la parte de que yo, mientras más me involucro en las artes, digamos que cada vez entiendo menos el oficio del artista, entiendo menos el campo en el que se desarrolla. Eso también me hace que sea cada vez más desconfiado, pero también me ha ayudado mucho para estar todo el tiempo cuestionando mi trabajo y también estar cuestionando como los ejercicios que genero en relación al campo en el que me quiero desarrollar, que es el campo de las artes, el mundo de las artes. Bueno, para poder explicarlo se me dificulta mucho, así que hice un mapa conceptual para poder explicar desde un punto a otro de cuáles son como las problemáticas que se van a contener dentro de mi trabajo. Me voy a ir un poquito atrás, demasiado atrás para explicarlo, pero en realidad estuve buscando varias formas de poder hacerlo y esta es como la que encontré. Entonces para hablar del campo del arte voy a aproximarme primero desde la naturaleza. Este es el mapita conceptual que fui haciendo en mi libreta de notas, en donde yo voy también ahí explicándome las cosas y voy ahí, digamos, desarrollando algunos elementos que están dentro de mi trabajo. Primero, lo que encuentro es el campo de la naturaleza. Allí se encuentra, pues digamos que en este campo de la naturaleza se encuentran la materia prima a partir de la que el hombre va a generar sus objetos. Estos objetos conforme digamos que se va especializando el hombre en el desarrollo de estos objetos, también van apareciendo las profesiones. A mí lo que me interesa, digamos, es hablar en esta parte que es la producción de las imágenes. Bueno, aquí hice como aquí sería ya el campo de los objetos y la producción de las imágenes. Lo que voy viendo es cómo al perfeccionarse estos objetos se van generando los diferentes oficios y el oficio que a mí me va a interesar es el del productor de las imágenes. Según lo entiendo y por lo que digamos he estudiado, la producción de imágenes en su principio va a tener una relación mágica y religiosa y va a tener una función de ritual.
lo que va a pasar también es que esta producción de imágenes va a estar siempre sometida a un control de una clase, digamos que de la clase que va a estar por encima, la clase poderosa. Esto no va a suceder con nosotros, digamos, con los otros campos de los objetos, porque estos otros campos van a ir adquiriendo una autonomía a través del intercambio de los productos, y a través de su venta van a adquirir una autonomía económica más rápido, lo que no va a pasar con la producción de las imágenes, debido a porque también esta producción de imágenes, si bien tiene una función en la sociedad, también va a ser la inyección que se le va a inyectar económicamente y la protección que se le va a brindar, y la manera en cómo se va a poder desarrollar va a ser a través del financiamiento y la protección de las clases dominantes. Con el triunfo, digamos, de la iglesia, con el triunfo de la iglesia durante el periodo, o sea, cuando los cristianos, digamos que logran tener el control de Europa, ellos van a ser los que van a tener el control de la producción de las imágenes durante varios siglos. El arte del que estoy hablando también es un arte meramente occidental, o sea, también es el arte que a mí me han enseñado y que yo es el que, digamos que el que conozco. Bueno, esto va a dar que entonces la producción que se va a estar generando va a estar, digamos que alrededor de las ideologías de la religión. Posteriormente va a venir otra clase que va a ser la clase de los aristócratas, quienes van a tener también cierto control en la producción de las imágenes. Esto va a continuar así durante un rato. Después, con la aparición, digamos, del pensamiento y la razón, cuando el hombre se convierte en el centro del mundo, digamos que este control va a empezar a desplazarse de cierta manera, aunque no se va a modificar mucho, hasta con la aparición de la clase burguesa y de la revolución industrial. Esta clase también, con la inyección de dinero, va a venir a desplazar a la iglesia y a la aristocracia como controles absolutos en la producción de las imágenes. Esto como yo lo veo, va a repercutir también en una mayor libertad de producción. Si bien también lo que estoy haciendo aquí es, digamos, un resumen así avanzadísimo, porque de esta manera es como en la que yo puedo como plantear como el estado sólido del arte. Entonces, también conforme con la burguesía y con el desplazamiento, digamos, dejando afuera ya a la iglesia como controladora y a la aristocracia de las producciones de las imágenes, también va a aparecer otra característica en el arte que va a ser su función como exhibición. Esto para mí ha sido como muy importante también para atender cuestiones de mi obra y también para cuestionarme cosas que están sucediendo dentro del arte, porque el arte, como yo lo he visto y como lo entiendo, tiene que llegar a una exhibición para poder cerrar, digamos que ciertos círculos en los que para poderse desarrollar. Esto va a ir permitiendo que se genere, que se pueda formar lo que se va entendiendo como un campo del arte. Una vez ya con digamos que ya con cierta autonomía que han adquirido los artistas, se va formando ya este campo del arte con sus respectivas instituciones, con los museos, con los salones de arte. También van a aparecer otras figuras dentro del campo de las artes que van a ser los críticos, los historiadores,
como ahora el arte tiene un valor hacia la exhibición, también va a ser muy importante todo el tiempo el público que también va a ser el que también, digamos, que se encargue de aceptar y de cuestionar las producciones artísticas. Entonces, bueno, aquí voy haciendo este esquema donde lo que yo pongo aquí es el campo del arte, y entonces en este cuadrito, digamos que está la producción, este cuadro en rojo va a ser la producción de los objetos. El cuadro pequeño que está aquí, ese sería los objetos artísticos. Lo que voy con esto es que la producción de los objetos artísticos es solo una pequeña parte de lo que es el mundo del arte o el campo de las artes. O sea, yo como había entendido el arte hace mucho tiempo, como a veces se nos digamos que en el imaginario se nos muestra, parece ser que el arte solo es el arte, los artistas y lo que producen. Ahora me he dado cuenta que en realidad el arte es todo un sistema enorme de conocimientos donde las producciones son solo una parte de todo lo que conforma este espacio. Bueno, el cambio, según a mí lo que yo veo como uno de los cambios radicales, fue, digamos, ya en la modernidad, y fue con el urinario. Bueno, yo le pongo, bueno, de ejemplo porque es, digamos, que como el que yo aprendí, ¿no? Entonces, lo que va a pasar aquí, o lo que pasa aquí es que este objeto, lo que va a pasar es que va a salir del campo del resto de los objetos, que no son los objetos artísticos aquí comunes. Entonces lo que va a hacer es que se desplaza el objeto ordinario, se va a desplazar hacia este campo del arte, directamente hacia el museo, hacia la galería, hacia la crítica. Este desplazamiento, digamos que es bastante radical en ese sentido, porque lo que va a hacer es que se va a saltar esta parte, ¿no? Se va a saltar la parte de la producción y se va a ir directamente hacia el otro campo. Esto, a mí, la parte que me interesa, digamos, de analizar, o la que me llama la atención, va a ser de aquí hacia acá, en el sentido de la decisión que ha tomado, la decisión o la elección que toma el artista para trasladar un objeto de un campo hacia otro. Posteriormente vamos a ir viendo que esto se va a potencializar, y entonces vamos a ver que del campo de los objetos ordinarios se van a empezar a trasladar muchos otros objetos más hacia el campo del arte. Objetos ordinarios se van a ir directamente hacia el campo de la teoría del arte, hacia la historia del arte, se van a ir hacia los museos, hacia las galerías, sin siquiera haber pasado aquí, donde digamos que estaba la escultura, el grabado, la pintura. Lo que también esto se va a ir cada vez potencializando más, y entonces después ya no solo van a salir de aquí, sino que van a aparecerse desde otros campos del conocimiento, desde otras áreas, y se va a desplazar hacia este campo del conocimiento. Eso se va a potencializar aún más cuando se lleve, digamos, que se desplace desde la misma naturaleza hasta el campo del arte. Eso, digamos, cuando los artistas quieren unir el arte con la vida, digamos que eso es lo que generan. No sé, un ejemplo sería el de Boyce sembrando árboles, ¿no? Entonces digamos que eso que está haciendo pertenece a lo mejor a la agricultura, o no sé cómo se le llame a sembrar árboles, ¿no?
pero él lo que va a hacer es entonces incorporarlo hacia el campo de las artes. Ahora, bueno, aquí en medio tiene que decir diferencia de una vez. Entonces, ¿cómo ahora digamos que he visto que todavía esta discusión sigue como muy vigente y todavía la sigo escuchando? Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre un objeto, una brillo box, por ejemplo, y una obra de arte? O sea, tener dos objetos que prácticamente son lo mismo, pero que uno es un objeto artístico y otro no lo es. Bueno, o sea, eso, por ejemplo, lo que tanto lo había explicado, por ejemplo, tanto lo explica y establece una diferencia entre la caja de brillo y una obra de arte que consiste en una caja de brillo. Es una determinada teoría. Ay, perdón, ahí voy. Perdón, lo que dice. No entendí ni mi propia letra. Lo que nos va a decir tanto que la diferencia entre una caja de brillo y una obra de arte va a ser que esta se va a sujetar en una teoría del arte. Entonces, eso a mí, digamos que me ha hecho reflexionar y pensar en que, entonces lo de hacer arte se trata entonces de insertarlo en un campo, en una teoría del arte. Entonces, si lo que debo hacer es estar atento, entonces, en ver y buscar las estrategias de cómo aterrizarlo y generar un discurso e insertarlo dentro de un espacio. Digamos que esos son algunos cuestionamientos que yo me he hecho y que creo que para mí son importantes, porque por un lado veo que eso sucede y por otro lado yo soy un productor de objetos. O sea, realmente me gusta y me interesa estar produciendo objetos. Eso es como la parte que disfruto, y eso también, digamos que me va generando un conflicto. Entonces aquí puse un ejemplo que yo me hago también para entenderlo, que encontré esta laminita de la DS, y entonces, no sé si se ve bien aquí, pero tiene estas letras, estas palabras son las partes del auto. Entonces tiene como llanta, como el nombre de cada pieza, pero que de cada pieza del objeto real, o sea, el nombre que tiene. Dentro del campo del arte, estos objetos se entienden con otro nombre, con alteridad, referente, atavismo, aporía, dialogismo, desplazamiento, simbólico, extrañamiento, sublimación, fetiche. Para mí, entonces, también es como curioso también ver cómo este campo tiene sus propios códigos, sus propios esquemas para referirse a los productos que están dentro de él. Ahora, a mí lo que me va a interesar de todo esto es la parte del desplazamiento, la parte del desplazamiento del punto A al punto B. Digamos que yo puedo hacer cosas desde el punto A, pero entonces, ¿qué me hace decidir quererlo llevar hacia el punto B? ¿Cuáles son, digamos, que las circunstancias, o cuál es el imaginario, cuáles son lo que yo quiero alcanzar, o a dónde por qué me quiero direccionar hacia un campo del arte? Me refiero que yo puedo hacer este objeto, pero ¿qué me hace a mí quererlo y meter en ese campo del conocimiento? O sea, si digamos, y entonces en esas digamos que son como las intenciones, y también me llama la atención por qué lo hacen, o sea, por qué se estructura, digamos, de esa manera. Yo a esto le llamo el estado sólido del arte. Carajo, me faltó un dibujito. Ahí voy. Si bien entonces lo que yo entiendo es que hay una cierta teoría que es la que va a hacer que los objetos sean arte,
Yo he encontrado, para explicar entonces, si aquí ya se entiende que los objetos son arte, aquí adentro, de cuando están ya dentro de este campo, pero dentro o fuera de este campo, ¿qué son? Me refiero a cuando uno está sembrando árboles, o cuando uno hace recorridos, o sea, cuando uno está haciendo esas acciones que si bien no es agarrar un lienzo y pintar, sino salir a la calle y hacer caminatas, ¿cómo identifico eso? O sea, ¿cómo planteo esa relación entre ese cotidiano y luego que se convierta en ese estado del arte, ¿no? Para algunos, digamos que hay unas teorías en relación a esto que tratan de explicar estas acciones fuera de este campo, fuera del campo de la construcción de los objetos, que es el arte, el estado líquido, el arte líquido, que les dice Bauman, o Yetmin Chao, que lo menciona como el arte en estado gaseoso, ¿no? Entonces Krauss le pone expandido. Entonces ellos, digamos que de alguna manera generan una teoría para también tratar de explicar lo que está pasando fuera de este campo, o sea, para tratar de explicar qué está pasando con ese arte que ya no es la escultura, que ya no es la pintura dentro de un espacio, sino que este arte que se ha difuminado por todos los otros campos, que se ha esparcido por ahí, ¿no? Entonces, si bien yo concuerdo con algunos puntos de estas teorías, sí creo que ahora muchas de las expresiones artísticas, digamos, no se pueden sujetar, no se pueden, sí se diluyen todo el tiempo y son como muy diversificadas, y hay de todo tipo de acciones, performance, no sé, environments, arte digital, que están mezcladas con otras áreas de todos los conocimientos. Pero yo entonces de ahí como que dije, yo creo que, bueno, si bien existen estos estados líquidos, gaseosos y expandidos, al final cuando del punto A se traslada al punto B, o sea, para mí ese sería el estado sólido del arte. O sea, si el estado gaseoso, las moléculas en el estado gaseoso están expandidas. En el estado, igual que en el estado líquido, en el estado sólido, estas moléculas se van a contraer en una materialidad. Eso es a mí lo que me interesa. Si bien puede haber por aquí, por allá, o sea, en los campos de las artes, artes que son a lo mejor un paseo por la calle, o tomar un envase de Yakult y decir que eso es arte, sí, o sea, lo acepto que lo puede ser, pero llevarlo aquí adentro, para mí es solidificarlo. O sea, cuando se lleva esas acciones líquidas y gaseosas o expandidas y se llevan dentro del campo del arte, ahí se van a solidificar, porque ahí ya sabemos qué son. O sea, son objetos artísticos, son acciones artísticas. O sea, ahí se escriben teorías sobre ellos, se hacen publicaciones. Entonces, realmente ya podemos entenderlos como algo que sí podemos tocar o que sí existen. Entonces, también algo que me interesaba era como cuáles, digamos, que iban a ser las estrategias que se utilizan para ir del punto A al punto B. O sea, las estrategias para solidificar. ¿Sí? ¿Solidificar? Sí. No, bueno. Para solidificar a estas artes en estado líquido, en estado expandido, en estado gaseoso. O sea, y algunas de estas estrategias pues tienen que ver con la promoción o con la gestión también. O sea, estas van a ser herramientas que van a ayudar a las artes a solidificarse en este campo e integrarse también a este campo del arte.
Sí, esa es la parte que me interesa, la solidificación, digamos que esa es la parte como que me interesa de mi trabajo. Eso también me hace preguntarme cuestiones en relación por ejemplo, me hace pensar en la gestión o en las herramientas que pueden ayudar a solidificar. Yo, dos de las herramientas que veo que ayudan a solidificar las artes es la fotografía y el video, como documentación. La documentación va a permitir hacer de una acción en la calle, poder fotografiarla y después llevarla dentro al campo de las artes y que cumpla los requisitos de exhibición, de montaje, ponerle una cédula, poderle poner una buena luz y que el público pueda llegar y pueda acceder a esa acción o a esa pieza. Eso me va a empezar a mí a generar toda esta solidificación y este estado sólido. Entonces a mí ya es lo que me hace preguntarme a mí como yo dentro de ese campo o fuera de ese campo, como cuál sería mi papel como artista, porque si bien me interesa a mí la creación de los objetos, me gusta explorar con los materiales, también me gusta hablar de ciertos temas y tengo afinidad con algunas posturas. Algo que a mí nunca no es que no me interese, pero no me ha llamado la atención, digamos, del todo la exhibición. De hecho me da como mucha hueva y nunca digamos que me he llevado un proceso de gestión de mi trabajo, porque esa parte, digamos que, me da mucha lata, no me interesa, y porque digamos que también ver mi trabajo en una exhibición tampoco sea algo que me excite. A mí lo que me provoca y me hace feliz es poder estar oliendo las materias y trabajando los materiales y estar, digamos que de alguna manera pensando en esas cosas. Sin embargo, claro, quiero aquí decir que eso no demerita tampoco la exhibición, ni estoy como en contra de eso, todo lo contrario. Creo que no solo lo creo, es muy importante que el arte se exhiba y que el arte pueda entonces ser presentado a un público y se puedan generar entonces otras cosas más allá de lo que el artista quería proponer con el trabajo. Pero sin embargo, toda la producción que yo voy haciendo se va desarrollando alrededor de estas nociones, como las políticas culturales, la gestión, también el mercado. Es algo que voy a estar todo el tiempo tocando como mis curiosidades, saber cómo funciona el dinero, por ejemplo, es otro elemento que me interesa porque según con la revisión que hice, lo que encontraba era que el arte, si bien a mí me lo enseñaron como que era muy libre, lo que yo he visto con respecto, revisando algunas cosas de historia del arte, pues es que siempre ha estado a la tutela y ha estado sujetado a ejercicios de poder, a círculos de poder. El artista tampoco nunca, si de algo no ha gozado es de una libertad, aunque eso sea lo que se nos haya enseñado, lo que se diga, que el arte en relación a otros oficios digamos que es el más libre de producir y de hacer. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque ni la educación te permite ser libre, ni la misma sociedad, ni moralmente uno como se ha construido, y en relación en la economía pues mucho menos, ¿no? Y más si uno está sujetado a un mercado, o si uno está sujeto pues no sé, a una beca o cualquier cosa que le venga a uno a dar, digamos que las posibilidades de producir. Entonces, bueno, estos van a ser, digamos que las cosas que yo quiero abordar en mi trabajo. Y también hay como, a partir una vez que el campo ya está establecido, también hay como,
yo veo que ya hay como nociones de cosas que ya están dadas. Me refiero como cómo es un artista, o qué no es o cuándo eres un artista, cómo es, o qué lo diferencia de un obrero o de un trabajador. Entonces yo me gustaba como la idea de los opuestos, en el sentido, por ejemplo, de artista. Yo lo entiendo como su opuesto, sería como el ocioso, porque a mí me llama la atención esta idea del ocio, en el sentido de que yo creo que el ocio raya casi para que seas artista. Digamos que lo único que lo hace diferente, a un ocioso de un artista, es que un artista está exhibiendo, y un ocioso probablemente está tachado de huevón, que está, digamos, que en su casa, ¿no? Luego, otras nociones que a mí me interesan, otros contrastes, va a ser la de el éxito y el fracaso. Esa relación a mí me llama la atención, en el sentido de que, si bien estar dentro del campo no hace lo que esté dentro del campo, los objetos que están dentro del campo del arte, o las obras que ya son, digamos, obras de arte, yo no creo que eso tampoco sea como que eso sea igual a calidad, porque y tampoco la idea de fracaso, digamos, de fracaso en el sentido de no exhibir, o de no ser un artista que está en todos los catálogos o las exhibiciones. Eso tampoco creo que sea algo que deba demeritar la producción de una persona. Me refiero que estos que no son estar o no estar dentro o fuera del campo, no sirve de nada para, digamos, que para valorar un objeto artístico. Y la otra que me interesa de esos opuestos va a ser lo natural y lo artificial, en el sentido de que si pudiera dar un significado de arte, lo que diría es que para mí arte es aquello que no es naturaleza. Y bueno, también otra cosa es el trabajo en relación al trabajo libre, y el trabajo alineado también va a ser otro de los opuestos que van a estar en el trabajo. Y así sucesivamente. Tengo como, digamos, que en realidad esto fue como para presentarles un poco que lo que a mí me interesa de hablar dentro de lo que yo hago, es muchísimas preguntas que yo me genero respecto a mi profesión, respecto a lo que hago. En ese sentido, creo que mi trabajo sí sirve como una crítica de arte, en el sentido de que lo que hago está también cuestionándose todo el tiempo a sí mismo. Yo hago una obra que también está tratando de cuestionar su función como obra, como objeto artístico. Y bueno, esa sería como la primera parte, y la segunda ya va a ser en relación a ahora sí cómo lo hago, ¿no? O sea, de qué habla mi trabajo. Aquí ya, entonces ya les voy a presentar como las cosas que hago. Este es un trabajo que hice, en el cual me invitó Julio a participar en un proyecto del MUCA para los pulmones, se llamaba. Bueno, se trata de una paleta de chocolate con la imagen de Jesucristo. Voy tomando otra vez, digamos que por ejemplo aquí tomo la imagen de Cristo por la relación que tiene esta tradición del arte cristiano en la producción de imágenes, ¿no? Me interesa, por ejemplo, esta parte de generar realmente un objeto. Entonces yo trabajo el molde, realizo como todo el proceso, que es también la parte que a mí me interesa. O sea, lo que yo estoy haciendo aquí, yo lo entiendo, es que yo estoy haciendo escultura. O sea, y eso es y también tener esa diferencia entre, o soy un chocolatero, estoy haciendo paletas, estoy haciendo escultura. O sea, como estar jugando entre esos dos campos es lo que a mí me
me interesa. La frase también dice, Dios te ama. A la paleta tiene una frase que dice, Dios te ama. Y cuando se supone que cuando la persona se comía la paleta, encontraba la frase que decía, sabe cómo te gusta. Estas paletas, con ayuda de mis amigos, las fui a vender por algunas colonias aquí en la Roma y otras que se vendieron mejor en la zona rosa. Algo que me interesa también cuando hago este tipo de ejercicios de salir a venderlas también era ahora rayar con la figura del vendedor ambulante, pero también lo que hacía era que cuando las vendía jamás anunciaba que se trataba de un proyecto artístico, ni decía yo soy artista o esto tiene una relación con el arte, en absoluto. Era vender paletas como un vendedor ambulante sin mencionar lo otro, porque algo que me interesa ahí mencionar es que si el arte no se anuncia, si el arte no está enunciado, si no está subrayado, no pasa absolutamente nada, o sea, las cosas pasan desapercibidas. El arte tiene que estar subrayado y anunciarse que lo que se está haciendo es arte, si no, de alguna manera no funciona, ¿no? También un poco como lo hacía en una relación también como, digamos que criticando algunos trabajos de arte urbano que yo veo en la calle, que si bien sí se aproximan al público o de alguna manera buscan sacar el arte a las calles, he escuchado que dicen eso, pero todo el tiempo como que lo están anunciando, entonces todo el tiempo necesitan darle a la acción que están haciendo esa aura de arte, o sea, ese contexto de arte, pero si se lo quitan, o sea, no pasa absolutamente nada, no sirve de nada. Otro de los trabajos que hago se llama dinero expandido, y lo que voy a hacer es que voy a salir en mi pueblo, pasa cerca del tren, entonces lo que yo voy a salir es hacer caminatas sobre las vías del tren, a manera de un ocioso o un huevón que no tiene nada que hacer, o un vago también, ¿no? Y lo que voy a hacer es algo que mucha gente hace que vive cerca del tren, que es poner las monedas y aplastarlas. Esa acción no tiene, digamos, que nada de artístico, tampoco le anuncio en algún momento, entonces voy a aplastar las monedas. Y esto también, digamos que quería hacer una relación, si bien media simplona, con el arte expandido, y también, como decía, bueno, pues estoy expandiendo mi dinero, ¿no? También es con esta idea de estar estirando el gasto, porque también creo que el arte, también como acercando, jugando con esta idea de lo económico en el arte y cómo lo económico influye en el arte, entonces decía, puta, pues, como no exhibo y como tengo que buscar otras maneras para generarme mi producción, entonces pues voy a tratar como esto se me ocurrió, como inventarme algo que pudiera hacer mi dinero, como estirarlo, ¿no? Como hacerlo que me rindiera más. Entonces por ejemplo, esta es una sola moneda que ya vale 5.50 por lo menos. Aquí entonces ahí voy juntando mis moneditas aplastadas por el tren. Esta es otra que se llama dinero de artista, y lo que voy a hacer es que voy a sacarle moldes a las monedas o sea, le saco los moldes y a manera de escultura las vuelvo a reproducir en colores. También estoy jugando con esa noción de el original y la copia. También estoy haciendo una falsificación. Esta tiene rato que la hice, así que tampoco me acuerdo de tantas cosas. De nada, claro, aquí estaba, digamos que produciendo también como mi propio dinero,
Y luego empecé a hacer estas otras monedas que también otra vez son reproducciones, entonces vuelvo a sacarle el molde a la moneda normal, y lo que voy a hacer es, por ejemplo, aquí la volví a hacer de marihuana. Y lo que voy a hacer con estas monedas, pues no es que me las guarde, sino que las meto las fui a meter al teléfono de monedas, o veo dónde echarlas, y que digamos que ahí se pierda el objeto. Como que o sea, como que me quería, como que ahí, como que fue como una idea de cómo podía integrarlas o cómo podía volver a meterlas. Y luego esta, por ejemplo, va a ser otra de las monedas que voy modificando. Le quito el centro, le saco el molde, lo hago en resina transparente y le puse una hoja de marihuana. Eso de la hoja de marihuana, o sea, también yo no controlo casi todo lo que hago en mi trabajo, entonces muchas cosas también tienen que ver con la ocurrencia y con el ocio, entonces también pensaba, ¿de qué le voy a meter? ¿Ahora qué le pongo, no? Y no sé por qué se me ocurrió. Igual también me interesaba como hacer la diferencia, el peso, por ejemplo, el objeto, el peso, una moneda de peso de 10 pesos, tiene un valor de 10 pesos, que es un valor dado por el Banco de México y por el Estado, ese es su valor. Lo que yo hago cuando la modifico el centro y cuando las aplasto, lo que hago también es que estoy jugando con ese valor, porque esta moneda ya no vale lo que vale, no sé si valga menos o valga más o valga madres, pero o sea, sé que algo está pasando con ese objeto, o sea, que lo estoy modificando, lo estoy llevando de un campo a otro, estoy como haciendo como ese traslado. Estas son de revistas que encuentro, y también lo que hago es estar como jugando con las imágenes de otros artistas, porque si bien digamos que lo hago porque tiene una relación con la estrategia, yo lo veo de esa manera, en el sentido de que para mí tomar una imagen que ya existe y que ya ha sido publicada, es que esta imagen ya pasó por todo un filtro, ya está como aceptada, entonces le hago unas modificaciones, le saco una buena foto, más o menos la maquillo y ya tengo una pieza, ¿no? A costa, digamos, también ya de todo un proceso que esta obra ha tenido desde que se hizo, desde que se publica. Entonces, la voy a tener. Luego, estos van a ser mis marcos que los hago con semillas. Ahí tengo unas muestras, esas ya están muy viejas y necesito arreglarlas. Aquí están, digamos que lo que voy a hacer es que voy a modelar un marco, porque me interesa en esa relación del arte como decoración también, y como esta parte del marco como que le va a dar, digamos que cierto estatus. Entonces lo que hago es modelar el marco, hago el molde y entonces lo vacío en semillas, trabajo las semillas y porque por la relación que tienen también como en el mundo, las semillas son de lo que más se produce y se consume. Estas son de arroz, y la relación con la imagen que tiene ahí porno, que también tiene que ver con el sexo en relación al consumo y al placer, en el sentido de si uno tiene sexo una vez para reproducirse y salen las cosas, digamos, esa relación yo lo veo con una relación de trabajo, ¿no? Pero el sexo por placer es placer y ya.
el trabajo también con las granjeas de dulce, porque como me llama la atención en el sentido que las granjeas de dulce, digamos, como objetos son meramente decorativos. Si bien son un alimento que no sirve para alimentar, si uno se alimentara de puras granjeas de dulce, te agarra una diabetes o no sé, pero te enfermas, ¿no? En ese sentido, o sea, la relación que tiene solamente es meramente decorativa y por eso la meto un poco a mi trabajo para hacer esa reflexión que el arte tiene también como un elemento estético y un elemento de decoración. Esto tengo aproximadamente 250 de estos marcos. Lo que voy a hacer con mi obra un poco también, y ahora lo he notado que tiene que ver un poco con la acumulación, en el sentido de que voy produciendo, también voy acumulando, pero también tiene esta relación que el hecho de que yo trabaje con los moldes, también digamos que hay un cierto trabajo mecánico que yo estoy haciendo. En el caso de las paletas, reproduzco la misma paleta muchísimas veces. En el caso de las monedas, tengo así mi colección de monedas aplastadas. En el caso de estos marcos también, o sea, tengo muchos marcos y también voy trabajando, digamos que las imágenes las voy descargando de internet. También me interesaba la imagen, digamos que porno, en el sentido de que es lo que más se consume en internet. O sea, no sé cuántas páginas haya, porque no me ha dado el tiempo de contarlas, de pura pornografía. Lo que voy haciendo también es, tengo un archivo, digamos, donde voy descargando todas estas imágenes y también voy produciendo mis marcos para después tener este resultado. Estos, por ejemplo, son de arena. Son de semillas. Y esto es, digamos, como me imagino que podrían o me gustaría montarlos. A la pieza le puse tentativamente panal gastronómico. Otra cosa que hago es con los residuos de las cosas que voy haciendo. Por ejemplo, aquí, como voy trabajando la resina, se me quedaron unos residuos en un vaso y este fue el resultado. Entonces lo que hago también es que lo separo, le saco una buena foto, más o menos la maquillo y yo creo que esto lo puedo imprimir y fácil exhibirlo. O sea, también como pensar como en esa solución que como también los residuos que tengo por ahí, o sea, o los accidentes felices me pueden funcionar. O sea, igual aquí como que me gusta como juzgar un poco como esa parte de las soluciones que ya están como dadas dentro del campo del arte y a la que muchas veces se está recurriendo. O sea, toma un objeto, sácale una buena foto, dale una maquillada en Photoshop y vámonos, ¿no? Entonces, este es otro. Estos son dibujos también que hago que tienen relación con lo que y pues eso es todo.
igual, digamos que hice ese esquema, pero en realidad quería facilitarme las cosas para explicarlo, porque hablar desde el trabajo, mi trabajo y desde una postura como artista, yo creo que es una cosa bastante complicada, porque para empezar el arte puede ser sumamente contradictorio. Yo puedo estar diciendo una cosa, pero mi obra de pronto puede estar diciendo absolutamente otra, y eso es algo que no se puede controlar. En ese sentido, por ejemplo, el arte yo sí creo que puede decir muchas verdades, aunque la persona que lo esté haciendo sea un vil mentiroso. Por eso es que, digamos que voy generando, por eso hice como ese esquema y lo expliqué de esta manera. No sé. Digo, debe haber muchas cosas en las que me equivoqué, porque, digamos, para empezar es un resumen de la historia del arte en el que me salté muchísimas cosas. Sí, la señorita de la esquina. La tercera. Oye, hay algo que como que no entiendo, como que en ese sentido que tú dices que no te gusta exhibir, o que claro, que sí estás de acuerdo con las exhibiciones, pero que finalmente no exhibes. Yo lo que no entiendo es que tus trabajos necesitan de la exhibición, o sea, porque están aludiendo como, o cómo lo ves tú, no sé, pero como que en la medida que se exhiben, establecen ese diálogo con esa historia del arte, con los circuitos del arte, con las posibilidades del mercado, con los ámbitos del poder, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas obras que se generan así y quedan aisladas sin los circuitos de exhibición y sin los formatos de discusión y de mercado? Sí, no, por supuesto que necesitan exhibirse, como todas las obras de arte necesitan exhibirse, pero también el hecho de estar afuera, o sea, a mí me ha hecho bien en el sentido de que tengo un cierto panorama que a mí me ha permitido tomar ciertas decisiones en relación a mi profesión, en relación a las siguientes búsquedas y qué es lo que quiero para mí y de dónde también yo voy a, digamos que a sacar el papel para seguir pagando mis gastos y las cosas que yo quiero hacer. En relación a mis objetos, también siento un poco pena por ellos, porque si bien estar abajo de una cama o en una bodega, o sea, claro que les perjudica a ellos, ¿no? O sea, por supuesto que deberían estar en otro lado, pero cada vez que termino un objeto ya quiero hacer el otro y tampoco como que me permito pasar y generar ese proceso que es muy importante, o sea, y que se debe de atender. Pero en tu obra es como fundamental esa circulación de pronto. Y en la obra de todos, o sea, sí, yo creo no, que en la obra de obviamente, todos. pero en el sentido de que tu obra, al hablar de temas de mercado, ¿cachai? O sea, hay obras que sí pueden circular en los circuitos de la calle, o no sé, pues cómo pasa con ese dinero que metiste al teléfono público, por dónde salió, cómo se reutiliza ese dinero, cómo pasan esas circulaciones de tus objetos, ¿no? O sea, obviamente en todas las obras es importante que se exhiban, pero acá hay una, o sea, con toda la explicación que hiciste previa, hay una intención con el mercado. Primero la intención sería, sí, hay una intención, pero primero la intención es entenderlo porque algo que a mí me pasa como artista y como ser humano es que algo que me molesta mucho es verme en una profesión y creer que ya todas las estructuras están dadas y que entonces para ser artista tengo que hacer tal o cual cosa. Esa es como que la parte que a mí me causa cierto conflicto y que he tratado de reflexionar. O sea, como primero quiero, como que me he cuestionado por qué, o sea, si acepto que sean estas reglas, pero ¿de dónde vienen? ¿De dónde aparecen? ¿O por qué son así? Pues no sé, o sea, en relación a la pregunta que hace Rosario o la afirmación, ¿cuál es el destino que quieres que tengan estos objetos? ¿A dónde quieres que vayan? No sé. Y la otra pregunta es,
o sea, no quieres hacer todo ese trabajo de gestión, pero estás aplicado en esta idea romántica de que venga aquí alguien y te descubra y te maneje y te resuelva todo. No. No, tampoco. O sea, en relación con lo que yo produzco, conozco algunas búsquedas, digamos, algunas cosas que me interesan, pero la otra parte no la tengo solucionada. O sea, en realidad no tengo solucionado eso. Tampoco, digamos, estoy esperando en ese sentido que me descubran, porque también muchas veces lo que pasa cuando a veces, digamos, que viene gente a esta casa y digamos que podría ser en un momento preciso para estar hablando de mi chamba, en realidad yo prefiero hablar de otras tonterías o de series de televisión que el otro. O sea, cuando se supone que voy a una inauguración, una fiesta, y donde debería yo estar trabajando esa parte, por lo regular me echo unas chelas y me pongo a hablar de otra cosa y no hago el trabajo, digamos, no hago la tarea, no hago el trabajo del lobby, ¿no? Pero porque la verdad, o sea, no sé cómo, o sea, para empezar ni siquiera sé cómo pasar esa parte, y, o sea, yo digamos que en este momento sigo estando como bien, como contento con lo que sigo haciendo, y mientras yo pueda tener dinero para seguir haciendo mis cosas, yo estoy como contento. Ahora sé que si bien voy a necesitar mover estas cosas porque se están convirtiendo también en un estorbo para mí, pero también tengo que hacerlo por una lana para poder tener otras cosas. No sé, también me siento como un poco, en ese sentido, como un poco el mal de Diógenes, de no quererme, o sea, de querer acumular también mis cosas. O sea, yo soy feliz también acumulando cosas, y nunca me imagino así como, o sea, sí, a veces me hago mi chaqueta mental de la exhibición, pero disfruto esta parte de construir, digamos. Y sí, otra pregunta, ¿y esta charla cómo se inscribe dentro de tu contexto? Por supuesto que personal del campo, no, o de tu carrera dentro de esto. Se inscribe dentro del campo del arte, por supuesto. O sea, el campo es un campo ya demasiado amplio, desde cualquier casa de cultura, o desde una charla que se tenga entre borrachos en una cantina y se esté hablando de arte. O sea, ahí está el campo del arte. No es que sea como que necesite el museo para estar como dentro del campo del arte. O sea, el campo ya está como en todo. Entonces, cuando yo digo que soy artista, lo que estoy diciendo con eso es que estoy afirmando también que estoy dentro del campo. Yo no me estoy excluyendo, porque esa sería la estrategia Quadri cuando lo entrevistan, cuando están, digamos, haciendo que él dice los políticos, ¿no? Como queriéndose la quitar de, yo no soy político, ellos son políticos y ellos son los rateros o los tramposos. No, yo aquí, o sea, estoy diciendo, soy artista y lo que hago es arte, y desde ese momento yo me inscribo en un campo y en un mundo del arte, y entonces también tengo que jugar con ciertas reglas. O sea, ahí sí no me puedo excluir. Entonces lo que estoy haciendo aquí también es estar hablando del arte, estar dando una charla de mi trabajo, y eso me inscribe inmediatamente en el campo. O sea, no es que yo me esté echando para atrás o me excluya, sino que digamos que también, pero por otro lado, más bien lo que estoy haciendo aquí, o lo que intentaba hacer aquí, era anunciar una posición que yo tengo respecto a mi trabajo y a lo que yo veo que está sucediendo. En ese sentido, yo sí veo mi trabajo como, por eso decía que yo veo mi trabajo como una crítica del arte. O sea, yo sí creo que una buena labor que puedo hacer es hablar de ciertos problemas que yo veo que están sucediendo dentro de este campo. Yo veo que hay muchos artistas que hablan sobre el hambre, no sé, en Chiapas, o sobre las muertes en el norte, y está muy bien, o sea, es bastante válido, pero también yo creo que este campo está demasiado problematizado y hay cosas que todavía no se resuelven, y que es necesario
subrayar de alguna manera. Pero si no muestras la obra, o sea, si no haces un trabajo de gestión para que eso se visibilice, es una crítica silenciosa. O sea, nosotros nos estamos enterando de todo esto porque se organizó este evento. Sí. Si no, aunque hubiéramos esto puesto todas las veces que venimos a esta casa, pues ni nos enteramos. Claro, sí, ¿no? no, sí, tienes toda la razón. Sí. Sí. Pero se organizó. Sí. O sea, se organizó y el punto es también estar hablando. Sí. Es un chingo que no te he escuchado hablar, Chavis, y me da mucho gusto. Y tu desfachatez creo que es más seria que cualquier intento en verdad crítico. Y más crítica también. O sea, en verdad creo que es chido. No había visto las diagramaciones que tienes de la historia del arte. Y yo podría leerlas también como pieza. Es entenderte y creo, y entender un tipo de producción como también lectura de historia y del campo del arte. Y en ese sentido, clausurar la productividad y decir, pues las tiro, es apelar, yo creo que a un momento muy importante y muy perdido del arte ahorita, que es la pérdida. Las cagué y no importa, se fueron. Caminé y se fue, o sea, el trabajo improductivo totalmente, como dice Elo. Y creo que eso es algo muy chido de la obra, o sea, no, a lo mejor no hay un fin, no hay un destino para la obra, no hay un lugar al que tiene que llegar. Y eso no significa que no se exhiba, el fin de la obra no puede ser, puede estar en la sala más elegante de donde creamos, pero tiene ese carácter de pérdida, y creo que eso es algo súper valioso y muy chido. O sea, pues están ahí, y también con una noción de que a veces las obras son como bolsas de plástico y se nos acumulan abajo de las camas o encima de los closets, y creo que está bien decirlo así. O sea, chido, súper chido. Igual en ese sentido, muchas de las cosas que yo dije, o sea, ¿cómo dicen? De hecho, cae más rápido un hablador que un cojo, ¿no? Y los artistas somos demasiado habladores. Entonces, yo tampoco estoy exento que el día de mañana me topen en una exhibición y digan, ya ves, no que no querías, no que no te interesaba. O sea, por supuesto que sí, o sea, tampoco vengo aquí a vender una pomada y decirles, a mí no me interesa eso, ¿no? O sea, si salen unos buenos papeles, yo voy a ser el primero en la fila, o sea, por supuesto que sí, ¿no? Y también puedo, y me alineo cuando sea necesario, vámonos, pero mientras puedo mantener esta posición